Regresamos, seguimos conversando con Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21. En el segmento anterior estábamos trabajando el tema migratorio. Te había comentado que habláramos un poco o tratáramos de hablar del clima de la nación, que ese es un indicador que Consultores ha trabajado durante mucho tiempo. En este momento, los venezolanos, el GAT es positivo, emociones positivas o realmente desesperanza en la mayoría de los ciudadanos. Mira, hay dos formas distintas que nosotros estamos midiendo esto, ¿no? Tenemos una variable compuesta que llamamos así el clima de la nación, que es un poco para hacer el símil como lo que sería el clima real, pues si hay un sol esplendoroso o hay rayos, centellas y lluvias, etcétera, tormenta. Y la verdad que en estos tiempos vemos es pura tormenta, o ve la gente, pues porque nosotros lo que hacemos es recoger lo que la gente piensa. Y está la situación del clima del país en uno de sus peores momentos desde que nosotros estamos midiendo esta variable, que es como del año 89, que estamos viviendo solo en el segundo gobierno de Caldera, en el año 94, si mal no recuerdo, con la crisis bancaria, la gente veía una situación tan mala como esta. En cuanto al clima de la nación, país. Ahorita es similar al es similar el número, no el componente interno del porqué, pero el número es similar a aquel entonces. No lo tuvo Chávez en el 2002-2003, que yo creo que fue lo que ocasionaron el golpe de Estado o todo lo que pasó en esos tiempos. Y no lo habíamos Maduro quizás en estos 3 últimos años ha estado ahí como plano en ese clima. Más del 80% de la gente piensa que las cosas en el país van mal y que no van a ir mejor en el futuro y que es peor de lo que teníamos hace un año. Y lo mismo que su situación personal y su situación familiar, no tan mal como la situación del país, porque bueno, las variables se comportan así, pero muy cercano, cerca del 70% piensa que su situación personal y familiar está mala. Pero también medimos el clima la percepción de la gente con unas variables psicológicas, si se quiere, es decir, de sentimiento. Y es una cosa que tenemos planas de por lo menos hace 3 años cuando comenzamos a medir. 3 de cada 4 venezolanos tienen sentimientos negativos con relación a la situación que están viviendo en este momento. Cuando hablamos de sentimientos negativos, hablamos de tristeza. Tristeza, rabia, angustia, desesperación, esas variables. Y la circunstancia especial en este tipo de variables es que, y yo creo que eso es una cosa importante que se sepa o que lo sepamos, es que el sector del país que representa o que apoya al presidente Maduro, por chavistas, por etcétera, por cualquier razón, ya sea porque le está dando el gobierno lo que piensa que merece, o porque efectivamente la ideología los ha llevado a que efectivamente sean apoyos del gobierno, cualquiera sea la razón, ese 18 o 20% de población, que no es menos que eso, tiene una visión del país optimista. Pero esa es una visión por un tema ideológico en donde te niegas a reconocer lo mal que está el país, o porque realmente quien se dice chavista ve que la situación puede mejorar. Yo pienso que es una mezcla. Porque, digamos, tratando de ser objetivo, porque no puede ser que esa cantidad de gente sean absolutamente engañados. Lo que sí hay una cosa importante, y ustedes como medio de comunicación y como periodistas lo saben, que es una variable que nosotros pensamos que tiene una importancia capital en todo este análisis de la situación política del país, que es la hegemonía comunicacional. La hegemonía comunicacional funciona. Y claro, no le llega a más del 20-25% del país, pero es que hay mucha gente que no tiene versión, sino la versión oficial. Sí, la única historia que se está escuchando. Que la única historia que escucha es la historia oficial. A mí me pasó ahorita cuando en el último gran apagón que tuvimos, hace, que sería un mes o 3 semanas, con lo que le dicen a uno que tiene que hacer. Tenía un radio de pila, resulta que prendí el radio de pila al rato de que no llegaba la luz y me consigo solo una cadena privada que todavía estaba transmitiendo, que tenía
su programación y una suerte de programación no encadenada, pero sobre lo que estaba pasando, porque era en todo el país, y el resto, que había como 7, 8 emisoras, logré capturar, era encadenado la versión del gobierno de lo que estaba pasando. Entonces, si uno a la gente, esa es la versión que oye de lo que está pasando, no es que no sientan los problemas, no es que no sientan como todos la falta de comida, el costo de los alimentos, la inseguridad, la desazón, todo eso esa gente lo siente, todos lo sentimos. Lo que pasa es que consigo una razón distinta que lo que me dice la lógica, lo que me dice lo que yo veo en él. Justamente ese 1 de cada 4 que tiene sentimientos positivos y que tiene una valoración positiva del gobierno de Maduro, ¿a qué factores achaca la crisis económica? ¿Factores externos a la oposición? Es una mezcla, por eso te decía que tiene relación con la potente cadena de medios públicos que el gobierno ha logrado desarrollar, es innegable. No porque, si podemos verlo en dos vertientes, positiva y negativa, efectivamente han hecho un esfuerzo potente para generar una gran cadena de medios públicos, pero a la vez han digamos, ido cercenando los medios libres y obligándolos hasta autocensurarse, a no decir algunas cosas o decirlas de tal manera para tratar de cuidarse un poco del gobierno. Esa gente, yendo a la pregunta que me hacía, esa gente efectivamente siente que las cosas, la mayoría es porque efectivamente sienten que las cosas son así, y los que no lo achacan a lo que el gobierno ha ido diciendo a través del tiempo, o al saboteo opositor, o al saboteo de los grandes empresarios que no sacan la comida, que la tienen escondida, etcétera. Y en el último año, pudiéramos decir, un poco más, a el bloqueo económico. Esas son las 3 grandes razones. Esas 3 razones juntas llegan alrededor del 25-27% de la explicación de por qué la situación económica está en crisis como la que tenemos. En líneas generales, quien se dice chavista ve un país diferente al que ven los opositores y la mayoría de los independientes. Sí, no. El país que ven es el mismo. Es decir, porque no niegan que hay hambre, que hay problemas con las medicinas, etcétera. Pues eso lo aceptamos, en general lo aceptamos todos. Es verdad que los que se dicen chavistas, un poco menos. Muchos dicen, no, yo sí consigo la comida. No, yo sí, con las bolsas CLAP, yo logro alimentarme, etcétera. Pero le dan, la razón que le dan a esas dificultades que tiene el país son distintas al resto de la población. Lo que pasa que, es lo que yo siempre lo digo, en una situación de radicalización como la que vivimos, de polarización un poco extraña, porque es una polarización con 2 polos desiguales, porque en el año 98, en el año 2000 o 2002, efectivamente había una polarización más o menos con 2 polos similares. Mitad de la población era chavista o cercana al chavismo y mitad de la población no lo era. Los chavismos en ese entonces lograban hacer mayorías electorales de una mayoría que quizás tenían poblacionalmente, posiblemente en algún caso 60% de la población era chavista y 40% no. Eso se mantuvo así y efectivamente era una polarización con 2 polos similares. Pero en estos últimos tiempos, yo diría que desde hace 10 años para acá, el chavismo dejó de ser mayoría en la población y cada vez le ha ido costando más hacer mayorías electorales. Entonces, ahorita tenemos, sí, muy radicalizado el país con 2 polos, pero un polo de cerca del 70 y el 80% de la población, un polo del 20, 15, 18 o 25% de la población. ¿Está el chavismo en su mínimo histórico en este momento? Yo diría que sí. O sea, si lo comparamos en estos últimos 20 años, pues con Chávez, lo que Chávez representó, sí, yo creo que está en sus mínimos históricos. Incluso este es el peor momento de Nicolás Maduro desde que llegó a la presidencia en 2013. Yo creo que tiene como año y medio en lo que pudiéramos decir el peor momento. O sea, llegó un momento en que bajó todo lo que iba a bajar, no ha bajado más porque tiene esa base de alrededor del 20%, poco menos, según como uno lo mida o cómo lo averigüe, de gente que lo está apoyando, y ahí se mantiene, sube 2 puntos, 3 puntos, después el siguiente trimestre baja 4 y así. O sea, está ya en su mínimo.
yo pienso analíticamente, como ha pasado en otros procesos, que si hay un cambio, eso se cae como un castillo de naipes y no van a desaparecer, ni mucho menos. El chavismo pasará a ser una fuerza importante porque, bueno, en estos 20 años han dejado sembrado muchas ideas y mucho el populismo, a la gente le gusta el populismo, porque en realidad a la gente le gusta el populismo, porque a quien no le va a gustar que le den cosas y le resuelvan problemas, que no tenga que trabajar tanto, igual consiga y le salga barato comprar un carro, una moto, etcétera. A la gente le gusta, si no, fijémonos lo que está pasando en Argentina. Pero van a bajar a su mínimo de 15, 18%, poco menos lo que era la izquierda en Venezuela en los años 80, 90, y posiblemente después se subirán un poco y según el performance de los que logren hacer gobierno, si es que hay un cambio, pues la gente terminará evaluando y a lo mejor ahí está también. Ortega perdió las elecciones con Violeta Chamorro. Correcto. Y estaban casi que acabados y terminó de nuevo ganando la elección. Vamos a un corte y retomamos el punto sobre la estrategia populista del chavismo en el siguiente segmento. Ya regresamos.